Estamos en vivo, estos paneles rotativas, con un invitado especial teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con el mercado de la carne en la Argentina. Saben ustedes que el gobierno suspendió la exportación de carne, ahora a partir de hoy la ha reabierto el registro solamente para algunos cortes, matambre vacío, costilla se queda acá, es para los argentinos, pero imposible. ¿Cómo le va, Sebastián Parra? Gracias por venir. Buenas noches, gracias por invitarme. Más o menos una síntesis, imposible comprar un kilo de carne, la gente, usted no va a decir que no, porque vende carne, pero... Sí, se puede hacer una síntesis de lo que ha pasado hoy día. A ver, el gobierno nacional ha permitido que se exporte el 50% de la carne que se estaba exportando en el 2020. Sí. Tomamos el parámetro del 2020. Exacto. El tema es que nosotros veníamos con un ascenso en las exportaciones. En el 2019 se había vendido bien, en el 2020 se había vendido... ¿Al exterior? Al exterior. Sí. Se había aumentado un 8,6%, creo, si no me equivoco. Y este año hay un cierre de las exportaciones. Eso obviamente... Eso está fuera de discusión. Y el negocio de la carne, de vender carne al exterior, está fuera de discusión. Sí. Se sabe que es rentable y lo que haya se vende. Sí. Ahora, ¿por qué sube tanto la carne en la Argentina, que ha subido 150% en un año, no? Y el año pasado se dio una condición muy particular. Fue un mal manejo. La verdad que, a mi criterio, una torpeza enorme. El año pasado, los productores trabajan, te venden hacienda durante todo el año, compran divisas, sea cual sea. No hablemos de dólares, o hablemos de dólares, hablemos de acciones, hablemos de lo que sea. Compran divisas, llega el mes de enero y las venden. ¿Por qué? Porque en el mes de febrero hay ternero. Y el ternero, como hay mucho ternero en febrero, se compra ternero y el precio se mantiene estabilizado. El año pasado, ante la imposibilidad de poder asegurar su dinero, porque tengamos en cuenta que estamos en Argentina y todos sabemos que los 100 pesos de hoy día no son los 100 pesos del año que viene, es por eso que el que hoy día te vende un novillo en pie, un novillo gordo, no lo compra el año que viene, eso está clarísimo, con el mismo dinero. Eso es lo que cualquier comerciante, cualquier empresario o cualquier dueño de kiosco hace. Salió a comprar mercadería y salió a comprar ternero para asegurar su dinero en una época en la que no había ternero. Y todos sabemos que cuando tenemos mucha demanda de un bien que es escaso y justo en esa época del año, sube. Pero lo que se ve siempre en el mercado de la carne es que uno le echa la culpa a uno, el otro le echa la culpa al otro y finalmente la gente la termina empernando con el precio. Eso es lo que viene pasando. Digamos, el precio de la hacienda no ha tenido un incremento en lineal como el que ha tenido en el mostrador. Sí, sí ha tenido. Sí, sí ha tenido. El año pasado, a ver, yo te lo puedo hablar por el kilo de media res. ¿Cuánto vale? Tengamos en cuenta que lo que vale el animal, de lo que vale el animal faenado, aproximadamente más un 60% es el precio de la media res. Aproximadamente, un 100% más. ¿Cuánto vale el kilo de media res? Y hoy día el kilo de media res se comercializa de promedio en 450 pesos. De promedio, ¿sí? Vas a encontrar más caro o vas a encontrar más barato. Perfecto. Todo depende según la calidad, de dónde venga. Acá en San Juan, ¿no? Acá en San Juan. Ahora, ¿cuál es el tema? Si no había carne, no había ternero, por así decirlo, y salieron a comprar ternero, se aplica la ley de mercado de oferta y demanda. Si hay muchos compradores para un bien escaso, y el precio va a subir. Pero también con eso es un factor. Otro factor es que se exporta cada vez más. Y los vientres son lo mismo. Entonces, si se exporta cada vez más, se está exportando el 30% de la carne. Antes se exportaba el 7, el 8. Claro, pero eso también va de acuerdo a la cantidad de cabezas de ganado que tenemos. Está bien, por eso, las cabezas de ganado son las mismas. No, no son las mismas. Más o menos. ¿No? Sí. ¿De cuándo? 5 años. No, venía en crecimiento. En el año 2007 se produce la mayor matanza de vientres de la historia moderna de Argentina. Se cerraron las exportaciones. En la anterior temporada. Se cerraron las exportaciones en el año 2006, lo cual también fue una torpeza enorme. En el año se mantuvo y se bajó el precio, lo mismo que puede llegar a pasar ahora. El precio va a bajar un poquito, ¿por qué? Porque hay un excedente de animales y esos animales, oferta y demanda, va a haber pocos compradores para muchos animales y el precio va a tender a bajar. El tema va a ser cuando se acaben esos animales. Pero el tema también es que entra a jugar otro jugador, que es el que compra en dólares de afuera, del exterior. Sí. Que es un jugador que no estaba. No estaba. Y ahora está.
Sí. Y se lleva el 25% más de la carne que antes no se llevaba. Claro, en este caso ahora no se la va a llevar. Bueno, pero hasta el mes pasado se la llevaba. Se la llevaba, Sí. pero eso Ahí, no y ahí está modificaba el tema. precio. ¿Eh? No modificaba ¿Y el cómo no precio. lo va a modificar? Si usted me plantea la oferta y la demanda, Sí. obviamente que interfiere en la oferta y la demanda, reduce la oferta. Interfiere en la oferta y la demanda y claro. por la poca capacidad de animales que hay, pero no, Claro. pero la carne subió no por las exportaciones, subió por el motivo que te estaba comentando. No, en una época en la que no había terneros, salieron a comprar terneros, el precio del novillo gordo, que es el que se consume, acompañó al precio del ternero y hoy día nos encontramos Así que para usted la el tema carne... de que se exporte más no influye en el precio. Mira, si tomamos en cuenta... Sacar del mercado el 20% más de carne que hay no influye en el precio. Va a influir en el precio en el corto plazo. Eso fue lo que pasó en la Argentina. Es lo que pasó, pero Sí. va a influir en el precio en el corto plazo. Bueno, es lo que pasó. Sí, El precio de la carne totalmente. se fue a las nubes. Se fue Claro. por las nubes. Tal cual. Pero ahora, con el cierre de las exportaciones, o con la limitación, mejor dicho, de las Sí. exportaciones, No va a bajar. va a influir, no, puede llegar a bajar ¿Sí? la carne, sí, en el corto plazo. Sí. Volvamos al 2006, que es lo que te digo, que es de lo que podemos hablar, porque en realidad futurología no podemos hacer. Tal cual. Podemos tomar parámetros, pero futurología no, por el hecho de que pueden llegar a haber nuevas medidas que van a modificar el mercado. De acuerdo. En el 2006 se cierran las exportaciones. Se cierran las exportaciones, el precio de la carne tiende a bajar porque había un excedente de animales. Claro. ¿Sí? Siempre las exportaciones de carnes han mantenido o han mostrado la salud de todo el sistema cárnico argentino. ¿Por qué? A medida que se exporta más, nunca supera el 25% las exportaciones. El 75% de los animales quedan en Argentina para consumo argentino. Y la carne que se exporta no es la misma carne que se consume acá. Eso siempre hay que tenerlo en Pero cuenta. ahora se estaba exportando China. matambre. No, pero no son los cortes que se exportan, es el tipo de animal que se prepara para Claro. exportar. China consume animales que nosotros no los comeríamos nunca, porque son de segunda, de tercera y de cuarta. China Son te vaca consume vieja, vaca vaca vieja. de menor calidad. Después tenemos el mercado europeo, tenemos el mercado ¿Qué consume la cuota estadounidense, que consume la cuota Hilton. El corazón del mercado. Claro, el corazón del mercado, pero ellos consumen una carne que nosotros no consumimos. ¿Por qué? Porque no hay. Las preferencias... No, hay que prepararla mucho más. A ver, ellos consumen carne, cortes grandes, ellos prefieren, cada mercado tiene su demanda, ellos prefieren cortes grandes, muy poca cantidad de grasa, y eso reduce la cantidad y las razas de animales que se exportan, y es carne que nosotros no consumimos porque el mercado argentino te pide cortes chicos, una cantidad de grasa intermedia. Los animales que se preparan para exportar no son los animales que se consumen en Argentina. El lote de vacas que iba a China, Argentina no lo va a consumir. Sebastián, ¿cuánto se afectó el consumo y la venta de carne aquí en San Juan? Mira, desde enero del año 2020 a la fecha, y aproximadamente un 45%. ¡Poh! Un 40%, digamos en el país, ¿sí? No tengo números Sí, en San Juan. En sí. San Juan no tengo números en realidad. Pero en el país aproximadamente un 40%. ¿Y usted que vende más o menos ojo es más o menos eso? Y más o menos eso. ¿Cerraron muchas carnicerías? Sí, ¿Tienen? muchísimas carnicerías. ¿Hay algunos puntos más complicados? Ha habido una tendencia a la carnicería después del de la primera fase 1, ¿sí? En el momento que se empieza a aplicar la primera fase 1, muchos negocios dejaron de trabajar, Sí. ¿sí? Esos mismos negocios que tenían unos pesos Sí. pusieron carnicería. Te digo porque me cansé de hacer asesoramiento. Me llamaban, asesoraba, cómo podían armar, carnicero, comprábamos las herramientas, les daba una mano. El tema es que se estaba en una época en la que se vendía muy poca carne, pero Claro. eran de los pocos rubros que se podían vender. Claro. Algunos les fue bien y todavía perduran, pero en una gran mayoría cerraron. Inclusive carnicerías de años también cerraron. ¿Qué han cerrado? También han cerrado. El negocio se achicó. El negocio se achicó, pero tampoco se notó. Tampoco se notó por el consumo. A la Tan gente bajo. sí, a la gente ha caído el consumo mucho. Sí, ha Ahora caído sin muchísimo contar el consumo. esta caída de ahora, en Argentina estamos consumiendo 45 kilos de carne al año. Sí, que nada. 45 kilos de carne al año, pero es una tendencia que viene bajando con los Claro, años. claro, Viene claro, bajando. cada vez menos. Sí, cada vez menos, y cada vez menos, y cada vez menos.
Hablamos de 62 kilos de carne por año hace unos años atrás. Y ahora estamos hablando de 45 kilos. Y eso no es que te consume. Mira, ¿Cómo el negocio del carnicero? No solamente abastezco carnicería, sino que he tenido trozaderos y he tenido carnicería. Lo que te puedo decir que yo veo en las carnicerías es que la gente que antes te venía y te compraba 100 pesos de carne molida y se llevaba 1 kilo o medio kilo de carne, hoy día te sigue comprando los 100 pesos con la diferencia que se lleva 200 gramos. Claro. O sea, ¿qué es lo que te Viene marca con eso? eso. Bueno, pero ¿qué es lo que te marca eso? Que hay una pérdida gravísima del poder adquisitivo en la gente. Claro, claro. Hay una pérdida gravísima. Independientemente de que si bien la carne ha subido una exageración, porque la verdad yo... Y el triple de la inflación. El triple de la inflación. El triple de la inflación, exactamente. El kilo de media res en abril del año 2020 se comercializaba a 190 pesos. 190 y ahora pesos el kilo de 450. Y ahora 450. ¿Hay manera de que vuelva más o menos 190 pesos, perdón. 190 pesos, claro, más de un 100%. ¿Hay manera de que vuelva? El precio de la carne. No, más o menos que vuelva a ser un poco más accesible a la gente. Mira, ¿o va a seguir, a partir de ahora la carne es un producto de...? Este es un dato en el que no se puede mentir, porque cualquier cortador de carne, cualquier dueño de negocio que esté viendo el programa, te va a decir... Que hay mucho, ¿eh? Sí, me van a llamar acá y el carnicero mío por lo menos me va a decir, che, acá me están cuenteando. Nunca baja la carne. O por lo Nunca menos baja. en la historia, mía, eso, mira, eso creo te puedo decir... No sabe tanto porque es vegetariana. Yo creo que el primer precio de carne que yo vi fue a los 10 años aproximadamente, que empecé a tomar un poco de referencia, porque me llevó mi abuelo al matadero municipal, en aquella época tenía 10 años, costaba 90 pesos. Y nunca bajó. Y 90 centavos, perdón, el kilo de media res. Nunca bajó. Nunca 90 bajó. centavos. 90 centavos. Mira, el precio de la carne siempre ha ido de la mano, no de la mano, pero siempre yo lo tomé personalmente de referencia con algo. Hay una marca de cigarrillos muy conocida que tenía un precio, ¿sí? Y el precio de la carne del kilo de media res siempre fue igual a ese paquete de cigarrillos. Mira. Y el año pasado se dio el hecho de que lo duplicó. Sí, con lo suerte. duplicó. No sé lo cuánto duplicó. estaba fácil, hasta el año pasado, esos 190 pesos que yo te digo que costaba el año pasado, el paquete de cigarrillos ese costaba 190 pesos. ¿Cuántas carnicerías hay en San Juan? Uf, no sabría ¿Más o menos? decirte. Y un cuadro por medio aproximadamente. ¿Qué pasó con el comercio? Digo, porque hemos reelaborado muchas notas en los medios y que tienen que ver, se pasó de los osobuco a tal corte. ¿Eso ha pasado o es más sectorizado en algunos departamentos? Según la zona, según el poder adquisitivo, según un montón de factores. Si bien en su gran mayoría el mercado ha mutado a comprar o a consumir cortes más económicos, que eso también habla de algo muy importante, que es el cambio de la conducta de alimentación de la gente. Los hábitos han cambiado mucho. El hábito de alimentación ha cambiado muchísimo. Sí, han ido un poquito más a las molidas, a las carnes comunes, pero porque hoy día capaz que un kilo de lomo lo pagas 1.000 pesos, o 900 pesos, 800 pesos según la carnicería. Antes había una guerra por una punta espalda, ahora... No. Quiero ver cuántos carniceros me dicen que se pelean por la punta espalda, el día del padre sobraron. El día del padre se dio una cuestión, no en todos lados, voy a hablar por la gran mayoría de mis clientes, ¿sí? Los clientes a los que yo abastezco. Se recargaron de carne pensando que se iba a vender bien, como por decir no vamos a decir el año pasado, el anteaño pasado, y no. No, si bien hay muchos lugares donde la carne les puede haber faltado un poquito, ¿sí? De que bajaron 3 medias reses o 5 medias reses y les faltó un poquito, en muchos otros lados les ha sobrado. Qué bárbaro. Les ha sobrado. Y eso es un indicador. Y sí, porque también es cierto que un kilo de punta espalda a 1.000 pesos. ¿Promedio cuánto? Y según la zona, según la zona. El carnicero, mira, el precio de la carne lo coloca el carnicero, el dueño del negocio, el cortador de carne, el que esté encargado de eso. Mirá que el carnicero dice, no, me la bajaron más cara, es culpa del abastecedor. No. La carne, obviamente los precios de los cortes van subiendo de acuerdo a lo que sube el kilo de media res y el kilo de media res sube de acuerdo a lo que sube el kilo de animal en pie. ¿Sí? Es una cadena. Pero tenemos zonas donde quizás vamos a encontrar algunos cortes más caros, como ser cortes premium, como en San Juan, Punto de en San Juan. Sí. La misma carne, pero en la todo misma el país se te maneja igual esto. Claro. Vos tenés en cuenta esto, el 90% de la carne que se consume en el país es en fresco.
la media res colgada y puesta en el negocio. Exacto. Solamente el 10% se consume envasado. Exacto. Pero yo pregunto esto, José me la vende a 900 en mi barrio y Tito me la vende a 1200 en el otro barrio. ¿Es la misma punta espalda? Y habría que ver si sí. trabajan de la misma cantidad, la misma calidad de animales. Vos tenés en cuenta que en San Juan entra todo tipo de carne. Entra carne de primera, de segunda y de tercera. Sí. Eso por empezar. Eso es un indicador del precio. Después tenemos los consumos y los hábitos de alimentación de cada zona. En los lugares donde se venden más cortes premium, descontada de que van a vender hueso, grasa y carnes comunes. Claro. Eso prácticamente se tira o hay que ponerlo a un precio muy económico para que salga. Bueno, y eso hace que se inflen los otros precios. Claro. Y hay lugares donde hay una venta más estable, por así decirlo. Quizás algunos lugares donde hay menos poder adquisitivo, las conductas de alimentación llevan más al consumo de molidas, de carnes comunes, se venden todos los huesos, se venden toda la grasa. Eso permite que los cortes premium, que quizás una punta de espalda las encontrás en 1.200 pesos en un lado, la misma calidad la puedes encontrar en 900 o en 800 en otro. Pero es porque hay una salida de mercadería que en un lado se ocupa y en otro lado no. Sebastián, muchas gracias por venir, como siempre. Por favor, y esperemos, yo digo, es muy iluso, ¿no? Pensar que vaya a bajar, que no suba tanto. No, puede llegar a haber una tendencia a la baja. Sí, por acto reflejo. Por una cuestión por un acto reflejo de que van a sobrar animales. Sí, esperemos. Además el carnicero le empieza a bajar y va a tender a achicar, el margen, por lo menos. El margen. Y es que ese es el problema. Ya vienen achicando los carniceros no márgenes y ya no tienen márgenes para achicar. Ya no tienen, te lo digo, que atiendo varias carnicerías y no tienen márgenes para achicar. La verdad que los carniceros han sufrido el año pasado y este año ahí van. Tal cual. Gracias por venir. No, por favor, gracias por venir.